Mamá, ¿me prestas solo un pequeño préstamo? Esas palabras me destrozaron el corazón cuando descubrí que había transferido 247,000 pesos sin preguntarme. Nunca imaginé que mi propio hijo me traicionaría de esta manera. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales. Tengo 68 años y vivo en una casita humilde en el barrio de San Rafael, en la Ciudad de México. Era una mañana de martes, y como todas las mañanas desde hace 30 años, me levanté a las 5 para rezar el rosario. Mis rodillas crujían al arrodillarme sobre el piso frío de cemento de mi pequeña sala, frente al altar que Miguel, mi difunto esposo, había construido con sus propias manos hace tantos años. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús me miraba con esos ojos llenos de compasión mientras yo susurraba mis oraciones matutinas. Señor Jesús, protege a mi hijo José, a mis nietecitos Sofía y Mateo. Dame fuerzas para otro día más. Mis dedos desgastados acariciaban las cuentas del rosario que había pertenecido a mi madre. Cada Ave María una súplica desde lo más profundo de mi alma. El aroma del café de olla se filtraba desde la cocina, mezclándose con el incienso que siempre quemaba durante mis oraciones. Mi casa olía a canela, a velas benditas y a esa humedad dulce que se queda en las paredes después de décadas de lágrimas y risas. Sobre la mesita de centro, mi Biblia gastada descansaba abierta en Salmos 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esas palabras me consolaban cada mañana, especialmente desde que Miguel partió con el Señor hace 5 años. Mi rutina era simple pero sagrada. Oración, café, leer las Escrituras, y después prepararme para otro día cuidando a mis nietecitos cuando José y su esposa Laura trabajaban. Era mi propósito, mi razón de existir en esta tierra. Ese martes, mientras terminaba de rezar, escuché el familiar sonido de la puerta de metal oxidándose al abrirse. Era José, mi único hijo, con su sonrisa que siempre me recordaba al niño pequeño que corría por estos mismos pasillos gritando, «¡Mamá, mamá!». Sus pasos resonaron en el piso de mosaico agrietado mientras se acercaba. «Buenos días, mamá», me dijo, besándome la frente con esa ternura que me hacía olvidar todas mis preocupaciones. José tenía 42 años. Trabajaba en una empresa de construcción, y aunque nunca había sido un hombre de muchas palabras, siempre me había demostrado cariño y respeto. ¿O eso creía yo? ¿Ya desayunaste, hijo?, le pregunté, como siempre hacía, mientras me incorporaba lentamente del suelo. Mis huesos protestaron, pero sonreí para no preocuparlo. Tengo frijolitos refritos y tortillas calentitas. Se sentó a la mesa de formica amarilla que Miguel había comprado cuando José era apenas un bebé. Sus dedos tamborilearon nerviosamente sobre la superficie rayada mientras yo le servía un plato humeante. Algo en su actitud me inquietó. Conocía a mi hijo desde que estaba en mi vientre y sabía cuándo algo lo perturbaba. «¿Mamá?», comenzó, su voz más suave de lo normal, casi reverente, como si estuviera pidiendo permiso para hablar con Dios mismo. «¿Te puedo hacer una pregunta?». «Claro, mi hijo, siempre puedes hablar conmigo». Me senté frente a él, mis manos arrugadas envolviendo mi taza de café tibio. José miró hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe en la pared, como buscando valor, y luego fijó sus ojos en los míos. «¿Me prestas solo un pequeño préstamo? Es para algunos gastos inesperados del trabajo. Solo necesito un poco de dinero para salir adelante este mes». Mi corazón se llenó de esa calidez maternal que solo una madre puede sentir cuando su hijo necesita ayuda. Sin dudar ni un segundo, asentí con la cabeza. «Claro, hijo. Lo que necesites». «¿Cuánto?». «Solo un poco, mamá. Ya sabes que siempre te pago todo». Era cierto. José nunca me había fallado antes. Durante todos estos años, cada peso que me había pedido prestado, me lo había devuelto religiosamente. Era un buen hijo, trabajador, responsable. Miguel estaría orgulloso de él.
Esa misma tarde, caminamos juntos al banco. El sol de marzo pegaba fuerte en las calles empedradas de nuestro barrio, y yo me apoyaba levemente en su brazo mientras esquivábamos los puestos de tacos y las señoras vendiendo elotes. El Banco Azteca estaba a 3 cuadras de mi casa, en la avenida principal donde siempre había mucho bullicio. Recuerdo vívidamente ese momento. José me ayudó a sentarme en una de las sillas de plástico azul mientras hacíamos la fila. Me sentía un poco marcada por el calor, pero feliz de poder ayudar a mi hijo. Cuando llegó nuestro turno, nos acercamos a la ventanilla donde estaba Lupita, la cajera que me conocía desde hace años. «¿Cómo está, señora Carmen?», me saludó con esa sonrisa amable que siempre me tranquilizaba. «Muy bien, hijita. Mi hijo necesita hacer una transferencia desde mi cuenta». José se acercó al micrófono y habló en voz baja con Lupita. Yo no podía escuchar bien la conversación por el ruido del aire acondicionado y las voces de otros clientes, pero confiaba plenamente en él. Vi cómo Lupita tecleaba en su computadora, cómo le pedía algunos documentos a José, cómo él firmaba varios papeles. «¿Todo bien, hijo?», le pregunté cuando regresó a mi lado. «Sí, mamá. Ya está todo arreglado. Muchas gracias». Salimos del banco tomados del brazo, y José me compró un agua fresca de horchata en el puesto de Doña Rosa, como solía hacer cuando era niño. Me acompañó hasta mi casa, me dio un beso en la frente, y se despidió diciendo: «Te amo, mamá. Eres la mejor madre del mundo». Esas palabras resonaron en mis oídos durante toda la tarde, mientras preparaba mole para la cena. Mientras molía los chiles en el metate que había sido de mi abuela, pensaba en lo afortunada que era de tener un hijo tan bueno, tan considerado. «Gracias, Señor Jesús», susurré, «por darme a José». 3 días después, mi mundo se desplomó completamente. Era viernes por la mañana, y después de mis oraciones habituales, decidí ir al banco para revisar mi cuenta de ahorros. Quería ver cuánto dinero me quedaba después de ayudar a José, para planificar mis gastos del mes. La cuenta contenía los ahorros de toda una vida, cada peso que Miguel y yo habíamos guardado durante 40 años de matrimonio, cada sacrificio que habíamos hecho para asegurar mi futuro. Lupita me recibió con su sonrisa de siempre, pero cuando me entregó el estado de cuenta, algo en su expresión cambió. «Señora Carmen, ¿está segura de que quiere ver esto?». Tomé el papel con manos temblorosas. Los números bailaron frente a mis ojos. Saldo anterior: 289,547 pesos. Transferencia realizada el martes: 247,000 pesos. Saldo actual: 42,547 pesos. El papel se me cayó de las manos como si quemara. Mi respiración se detuvo. Mi corazón, ya de por sí frágil, comenzó a latir tan fuerte que temí que fuera a explotar en mi pecho. «Señora Carmen, ¿se siente bien?». La voz de Lupita sonaba lejana, como si viniera desde el fondo de un túnel. No podía hablar, no podía pensar, solo podía ver esa cifra: 247,000 pesos. Casi todo lo que tenía, casi todo lo que Miguel y yo habíamos trabajado para ahorrar, el dinero que era mi única seguridad en esta vejez, mi única protección contra la pobreza y la necesidad. «¿Un pequeño préstamo?», susurré, las palabras saliendo como un gemido ahogado. «¿Esto es un pequeño préstamo?». Regresé a mi casa caminando como zombi, sin sentir mis piernas, sin ver las calles familiares. Solo veía la cara de José diciéndome: «Solo un pequeño préstamo», una y otra vez. Solo escuchaba el eco de su voz: «Te amo, mamá. Eres la mejor madre del mundo». ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo había confiado tanto sin hacer ni una sola pregunta? Esa noche, me arrodillé frente al Sagrado Corazón de Jesús y lloré como no había llorado desde el funeral de Miguel. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que mi garganta se cerró y mis rodillas sangraron sobre el piso frío de cemento. «Señor», susurré en la oscuridad, «¿por qué?». Los días siguientes fueron un torbellino de recuerdos que me golpeaban como piedras. Cada momento que pasaba despierta, mi mente regresaba obsesivamente a todos los sacrificios que había hecho por José a lo largo de 4 décadas. Sentada en mi silla de mimbre desgastada, con las manos temblando sobre mi regazo, comencé a recordar cada peso, cada lágrima, cada noche sin dormir que había invertido en ese hijo que ahora me había traicionado.
Cuando José tenía 8 años y se enfermó de neumonía, vendí mis aretes de oro que Miguel me había regalado el día de nuestra boda. Eran pequeños, pero para nosotros representaban una fortuna. Los llevé a la casa de empeños de don Evaristo, en la calle Doctores, y los cambié por 800 pesos para pagar las medicinas que el seguro no cubría. Recuerdo vívidamente a José en su camita, ardiendo en fiebre, mientras yo le ponía trapos húmedos en la frente y le susurraba oraciones al oído. Virgencita de Guadalupe, le rogaba, no me lo quites, es todo lo que tengo en este mundo. Cuando José cumplió 15 años, soñaba con tener una bicicleta como la de su amigo Roberto. Durante 6 meses, trabajé limpiando casas después de mis turnos en la tortillería de doña Mercedes. Llegaba a mi hogar a las 10 de la noche, con las manos rajadas por los detergentes y la espalda destrozada, pero guardaba cada peso en una lata de café Nescafé que escondía detrás de la imagen de San Judas Tadeo. El día de su cumpleaños, vi la cara de José cuando le mostré la bicicleta roja que había comprado de segunda mano y que Miguel había pintado y reparado durante las noches. Sus ojos se iluminaron como 2 estrellas, y me abrazó tan fuerte que pensé que se me iban a romper las costillas. «Eres la mejor mamá del mundo», me gritó, saltando de alegría por todo el patio. En ese momento, todo el dolor, todo el cansancio, todas las noches sin dormir valieron la pena. Pensé que Dios me estaba recompensando por mi sacrificio, que mi hijo nunca olvidaría todo lo que habíamos hecho por él. Qué equivocada estaba. Cuando José quiso estudiar una carrera técnica en mecánica automotriz, Miguel y yo vendimos nuestro único bien valioso, la máquina de coser Singer que había pertenecido a mi madre. Con esa máquina, yo había cosido ropa para medio barrio durante años, ganando unos pesitos extras para la casa. Pero José merecía una educación. Merecía un futuro mejor que el nuestro. Durante 2 años comimos frijoles y tortillas casi todos los días para poder pagar sus colegiaturas. Miguel trabajaba dobles turnos en la fábrica de textiles, llegando a casa con las manos cortadas y los ojos rojos de tanto forzar la vista. Yo vendía tamales los domingos en el mercado de San Juan, parada desde las 5 de la mañana bajo el sol o la lluvia, solo para reunir los pesos necesarios. Recuerdo una noche de diciembre, particularmente fría, cuando José llegó a casa quejándose de que sus compañeros tenían mejores uniformes, mejores herramientas. Miguel y yo nos miramos en silencio sobre la mesa de nuestra cocina humilde, sabiendo que no teníamos ni un peso extra. Esa noche, después de que José se durmió, vi a Miguel contar y recontar las monedas en nuestro frasco de ahorros. «No alcanza, Carmen», me susurró, con una tristeza que me partió el alma. «No tenemos para comprarle lo que necesita». A la mañana siguiente, vendí mi rebozo de Santa María, el que Miguel me había regalado durante nuestro noviazgo. Era de seda auténtica, con bordados que habían tomado meses en completarse. Lo llevé al mercado de Tepito y lo vendí por una fracción de su valor real, pero conseguí el dinero suficiente para comprarle a José las herramientas que necesitaba. Cuando le entregué el estuche nuevo, José apenas levantó la vista de su tarea. «Gracias, mamá», murmuró, sin siquiera preguntarse de dónde había salido el dinero. En ese momento, sentí una punzada extraña en el pecho, como si algo dentro de mí se hubiera agrietado levemente. Los años pasaron, y los sacrificios continuaron. Cuando José se casó con Laura, Miguel y yo vaciamos nuestra cuenta de ahorros para ayudarles con los gastos de la boda. Querían una celebración decente, como decía José, para que la familia de Laura vea que nosotros también tenemos clase. Rentamos el salón de fiestas del barrio, pagamos el mariachi, la comida, las flores, todo. El día de la boda, mientras veía a José bailar con su flamante esposa, me sentí llena de orgullo maternal. Mi hijo se veía guapo con su traje rentado, feliz, exitoso. Pero cuando me acerqué a saludarlo durante la fiesta, él estaba quejándose con sus amigos de que el salón no era tan elegante como había esperado y que ojalá hubiera podido hacer algo más grande. Esa noche, Miguel y yo regresamos a nuestra casita con el corazón pesado y los bolsillos vacíos, pero diciéndonos que todo había valido la pena por ver feliz a nuestro hijo. Cuando nacieron mis nietecitos, Sofía y Mateo, me convertí en su niñera de tiempo completo.
José y Laura trabajaban, y yo cuidaba a los pequeños desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Les daba de comer, los bañaba, los llevaba al parque, les leía cuentos, les enseñaba oraciones. Los amaba como si fueran mis propios hijos, pero José nunca me pagó ni un peso por cuidar a sus hijos. Para eso están las abuelas, decía riéndose cuando Miguel le sugería que me diera aunque fuera para mis gastos de transporte. Mi mamá los cuida porque los ama, ¿verdad, mamá? Y yo asentía con la cabeza, porque efectivamente los amaba. Pero mis rodillas me dolían cada vez más. Mis ojos se cansaban leyendo cuentos bajo la luz mala de mi sala, y mi pensión apenas me alcanzaba para mis propios gastos. Aún así, nunca le dije nada a José. Una buena madre no cobra por amar a sus nietos, me decía a mí misma. Cuando Miguel enfermó de diabetes, los gastos médicos se volvieron asfixiantes. Necesitaba medicinas caras, estudios, consultas constantes. José prometía ayudarnos, cuando pudiera, pero siempre tenía gastos más urgentes. El coche descompuesto, el refrigerador que no enfriaba, las colegiaturas de los niños en escuela privada. Una tarde, mientras Miguel yacía en su cama respirando con dificultad, José llegó a visitarnos con una camisa nueva y zapatos caros. Se sentó en nuestra sala, viendo a su padre sufrir, y luego me pidió dinero prestado para un gasto urgente del trabajo. «Ah, hijo», le dije suavemente, «ya sabes que todo nuestro dinero se va en las medicinas de tu papá». José frunció el ceño. «Ay, mamá, siempre con excusas. Yo también tengo gastos. Mis hijos también necesitan cosas». Esa noche, después de que José se fue, me arrodillé junto a la cama de Miguel y oré hasta el amanecer. «Señor Jesús», susurraba entre lágrimas, «¿por qué mi hijo no puede ver el dolor de su padre? ¿Por qué no puede ver mi dolor?» Cuando Miguel murió, José llegó al funeral vestido de negro, llorando delante de todos, recibiendo las condolencias como el hijo devoto que nunca había sido. Después del entierro, se acercó a mí y me dijo, «Mamá, ahora vas a estar muy sola. Puedes venir a vivir con nosotros, pero ya sabes que tendríamos que cobrarte algo por la comida y los gastos». ¿Cobrarme? ¿A mí, que había pagado su educación, su boda, que había cuidado a sus hijos gratis durante años? Me quedé sin palabras, sintiendo como si me hubieran abofeteado. «No te preocupes, hijo», logré decir con voz quebrada. «Dios proveerá». En los años siguientes, mi rutina se volvió una oración constante. Cada mañana, después de mi rosario, le pedía a Dios que tocara el corazón de José, que le recordara todo el amor que había recibido, que lo hiciera más considerado conmigo en mi vejez. Pero las respuestas de Dios parecían llegar en silencio. José me visitaba esporádicamente, siempre con prisa, siempre necesitando algo: dinero para las medicinas de los niños, para reparar el coche, para pagar deudas que no sabía cómo había adquirido. Y yo, como la tonta que era, siempre sacaba dinero de mi pensión miserable para ayudarlo. «Dios mío», oraba en las noches solitarias, «¿por qué permites que mi sacrificio no sea valorado? ¿Por qué mi hijo no puede verme como su madre que lo ama, sino como una fuente de dinero?» Cada domingo en misa, escuchaba al padre Ernesto hablar sobre el amor filial, sobre honrar a los padres, sobre el mandamiento que dice, «honrarás a tu padre y a tu madre». Miraba alrededor de la iglesia, viendo a otras familias unidas, abuelas rodeadas de sus hijos y nietos cariñosos, y me preguntaba qué había hecho mal. «Señor», susurraba durante la consagración, las lágrimas cayendo silenciosamente sobre mi misalito gastado. «¿En qué fallé como madre? ¿Por qué mi amor no fue suficiente?» Los recuerdos se agolpaban en mi mente como un río desbordado. Cada abrazo que le había dado, cada comida que había cocinado con amor, cada peso que había gastado en él, cada oración que había susurrado por su bienestar, todo parecía haber sido en vano. Y ahora, después de 40 años de sacrificios silenciosos, después de haber dado todo de mí misma sin pedir nada a cambio, José me había robado la última seguridad que me quedaba en este mundo. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas que rodeaban la Ciudad de México, me quedé sentada en mi patio pequeño, viendo las sombras alargarse sobre el piso de cemento agrietado.
En mis manos arrugadas, sostenía una foto vieja de José cuando era niño, sonriendo inocentemente en mis brazos. ¿Dónde se fue ese niño?, susurré al viento. ¿Dónde se fue mi hijo? Y por primera vez en mi vida, me atreví a preguntarme en voz alta, ¿estoy siendo puesto a prueba? ¿O simplemente olvidada? La primera señal de que algo había cambiado para siempre llegó 3 semanas después del robo. Era domingo, día de mi cumpleaños número 69, y me desperté con esa mezcla de expectativa y melancolía que siempre traían mis cumpleaños desde que Miguel partió al cielo. Me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que había usado para la primera comunión de Sofía, y me peiné con especial cuidado frente al espejo agrietado de mi tocador. Durante toda la mañana, cada vez que sonaba algún ruido en la calle, corría a la ventana esperando ver el coche viejo de José estacionándose frente a mi casa. Había preparado café de olla para todos, había comprado un pan dulce en la panadería de don Aurelio, había puesto mis platos buenos sobre la mesa. Incluso había limpiado la casa 2 veces, hasta que cada rincón brillaba como los días de fiesta. La misa de las 11 me dio esperanza. Mientras rezaba, pensé que quizás José aparecería cuando regresara a casa, que me sorprendería con los nietos y Laura, que me darían un abrazo y me cantarían las mañanitas como habían hecho durante tantos años. Señor Jesús, susurré durante la comunión, concédeme la alegría de ver a mi familia en este día especial. Pero las horas pasaron como caracoles. A las 2 de la tarde, mi café se había enfriado. A las 4, el pan dulce ya estaba duro. A las 6, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las casas vecinas, me senté en mi silla de mimbre y finalmente entendí que nadie vendría. Mi propio hijo había olvidado mi cumpleaños. Esa noche, mientras quitaba los platos sin usar de la mesa, cada movimiento de mis manos temblorosas era como quitar pedazos de mi corazón. Me arrodillé frente a mi altar casero, pero las palabras no salían, solo lágrimas silenciosas que caían sobre el piso frío como lluvia de tristeza. ¿Qué hice mal, Virgencita?, susurré a la imagen de Guadalupe. ¿Por qué mi propio hijo me trata como si fuera invisible? 2 semanas después, me enfermé de gripe. La fiebre me subió tanto que no podía levantarme de la cama, y mis vecinas doña Remedios y doña Esperanza se turnaban para traerme tecitos de hierbas y caldito de pollo. Tenía escalofríos que me hacían temblar como hoja en el viento, y una tos que me dolía hasta en los huesos. Llamé a José desde el teléfono de doña Remedios, porque el mío no tenía saldo. Cuando contestó, pude escuchar risas de niños y música de fondo. «José, hijo, estoy muy enferma. ¿Podrías venir a verme?» «Ay, mamá, qué mala onda que estés enferma», me respondió con voz distraída, como si estuviera haciendo otra cosa al mismo tiempo. «Pero ahorita estamos en una carne asada en casa de los compadres de Laura. Te hablo mañana, ¿sí? Pero hijo, te hablo mañana, mamá. Cuídate mucho». Y colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono de doña Remedios, escuchando el tono demarcado como si fuera el sonido de mi propio corazón rompiéndose. Doña Remedios me puso la mano en el hombro y me dijo suavemente, «Ven, hijita, te voy a hacer un tecito de manzanilla». José nunca me habló al día siguiente, ni al otro, ni al otro. Los domingos en la iglesia se volvieron mi único refugio. Pero incluso allí comencé a sentirme como un fantasma. Las otras señoras de mi edad llegaban acompañadas de sus hijos y nietos, se sentaban en familias completas que llenaban bancas enteras. Yo me sentaba sola en la última fila, tratando de volverme invisible para no tener que explicar por qué mi familia nunca me acompañaba. «Buenos días, señora Carmen». Me saludaba la señora Contreras después de misa, pero sus ojos ya estaban buscando a otra persona con quien hablar. «¿Cómo está?» «Muy bien, gracias», respondía yo con una sonrisa que me dolía en las mejillas. «¿Y José? ¿Los nietecitos?» «Muy bien también, gracias a Dios». Pero por dentro, algo se estaba muriendo lentamente. Cada domingo, al ver a las otras abuelas rodeadas de sus familias, al escuchar sus risas y sus planes juntos, yo me preguntaba qué había hecho para merecer esta soledad. El mes pasado, mientras barría mi pequeño patio, encontré una carta de la escuela de Sofía pidiendo que un familiar fuera a una junta de padres de familia. Como José y Laura trabajaban,
Habían puesto mi nombre como contacto de emergencia. Me emocioné tanto que me puse mi mejor ropa y llegué temprano a la escuela primaria Benito Juárez. La maestra de Sofía, la señorita Rodríguez, me recibió con una sonrisa extraña. Señora Carmen, qué bueno que vino. Tenemos que hablar sobre Sofía. Mi corazón se aceleró. ¿Está bien? ¿Le pasó algo? No, no es nada físico. Es solo que... Bueno, Sofía ha estado diciéndoles a sus compañeritos que su abuela está muy triste siempre, que llora mucho cuando cree que nadie la ve. Los niños repiten lo que escuchan en casa, señora Carmen. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi nietecita había notado mi dolor, había visto mis lágrimas silenciosas, y lo estaba contando en la escuela. Yo no sabía que ella se daba cuenta. Los niños son muy perceptivos, señora Carmen. Sofía también dijo que su papá ya no visita a la abuela como antes, que su mamá dice que usted siempre está pidiendo dinero. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Laura había estado hablando mal de mí frente a mis nietos. Me había convertido en el tema de conversaciones donde me pintaban como una carga, como una vieja molesta que siempre pedía dinero. Salí de la escuela caminando como sonámbula, sin ver las calles por las que había transitado miles de veces. Llegué a mi casa y me senté en la cocina, viendo la mesa donde José había comido durante tantos años, donde había hecho su tarea de niño, donde había traído a Laura a conocerme la primera vez. Tomé mi taza favorita, la de color rosa que Miguel me había regalado en nuestro primer aniversario, y la llené de café, pero cuando la levanté, mis manos temblaban tanto que la taza se me resbaló y se estrelló contra el piso de mosaico. El sonido del cristal rompiéndose resonó en mi cocina silenciosa como un disparo. Me quedé viendo los pedazos dispersos, el café derramado formando un charco oscuro, y finalmente sucedió lo que había estado conteniendo durante meses. Lloré. No fueron lágrimas silenciosas como las que había derramado en secreto durante tantas noches. Fue un llanto profundo, desgarrador, que salía desde lo más profundo de mi alma herida. Lloré por todos los cumpleaños olvidados, por todas las enfermedades en soledad, por todos los domingos en misa sintiéndome invisible, por todos los pesos que había dado sin recibir ni siquiera un gracias sincero. Lloré por la mujer que había sido, por la madre amorosa que había entregado todo de sí misma, y ahora se encontraba sola y traicionada. Lloré por Miguel, quien nunca hubiera permitido que José me tratara así. Lloré por mis nietos, que estaban creciendo pensando que yo era una carga para su familia. Me arrodillé entre los vidrios rotos, sin importarme que me cortaran las rodillas, y alcé mis manos temblorosas hacia el cielo. «Señor», grité con una voz que no reconocía como mía, «¿dónde estás? ¿Por qué permites que mi propio hijo me trate así? ¿Qué más quieres de mí?» El silencio de Dios fue ensordecedor. Por primera vez en mi vida, sentí que mis oraciones rebotaban contra el techo de mi casa y no llegaban al cielo. Por primera vez, dudé si Dios realmente escuchaba a una vieja pobre y abandonada como yo. Esa noche, después de limpiar los vidrios y el café derramado, me quedé despierta hasta el amanecer. Tomé mi Biblia gastada y la abrí en el libro de Job, buscando respuestas que parecían esconderse entre las páginas yeyentas. «¿Por qué no me mataste desde el vientre?», leí en voz alta las palabras de Job. «¿Por qué no expiré al salir del seno?». Por primera vez entendí verdaderamente el dolor de Job. No era solo el sufrimiento físico o la pérdida material. Era el silencio de Dios cuando más necesitaba escuchar su voz. Al día siguiente, durante mis oraciones matutinas, algo dentro de mí había cambiado. Mi voz sonaba diferente, más quebrada, más desesperada. «Señor Jesús», susurré mientras sostenía mi rosario con dedos que ya no temblaban de tristeza, sino de algo que no podía identificar. «Si realmente estás ahí, si realmente me amas como dicen las Escrituras, necesito una señal, necesito saber que no estoy completamente sola en este mundo». Me quedé arrodillada durante una hora, esperando sentir algo, cualquier cosa que me indicara que no estaba hablando sola. Pero lo único que escuché fue el sonido de los carros pasando por la calle y el ladrido lejano de algún perro. Esa tarde, me paré frente al espejo del baño, el mismo donde me había peinado con tanto cuidado el día de mi cumpleaños olvidado. La mujer que me devolvía la mirada era un fantasma de quien había sido.
Mis ojos estaban hundidos y rodeados de ojeras moradas, mi piel había perdido todo color, y mi cabello gris colgaba sin vida alrededor de mi rostro arrugado. ¿Quién eres?, le pregunté a mi reflejo. ¿Qué queda de Carmen Esperanza Morales? Alcé mi rosario tembloroso y lo besé como había hecho millones de veces antes. Pero ahora el gesto se sentía vacío, mecánico, como si estuviera interpretando el papel de una mujer religiosa en lugar de ser una. ¿Jesús perdonaría esto también?, susurré. ¿Debería perdonar otra vez? Las preguntas se quedaron flotando en el aire húmedo del pequeño baño, sin respuesta, como eco de un grito en un pozo profundo. Y por primera vez en 69 años de vida, Carmen Esperanza Morales se preguntó si la esperanza que llevaba en su nombre había sido solo una cruel ironía del destino. Una semana después de mi colapso frente al espejo, tomé la decisión más difícil de mi vida. Con las manos temblorosas, marqué el número de José desde el teléfono público de la esquina, porque no tenía dinero para recargar mi celular. Cada moneda que metía en la ranura sonaba como un martillazo en mi pecho. José, le dije cuando contestó, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Necesitamos hablar. Ven a mi casa esta tarde. ¿Pasó algo, mamá? Estoy ocupado en el trabajo. Sí, hijo. Pasó algo muy grave. Y necesitamos hablar todos juntos. Tú, Laura y yo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. José conocía ese tono en mi voz, el mismo que había usado cuando era niño y había hecho alguna travesura grave. Está bien, mamá. Llegamos como a las 5. Esa tarde, limpié mi casa hasta que brilló como nunca antes. No porque quisiera impresionar a José y Laura, sino porque necesitaba mantener mis manos ocupadas para no perder el valor. Cada superficie que limpiaba, cada objeto que acomodaba, era una oración silenciosa pidiendo fuerzas para enfrentar lo que venía. A las 5:30, cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas que rodeaban la Ciudad de México, escuché el motor ronco del coche de José. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Me sequé las manos sudorosas en mi delantal y esperé. José entró primero, con esa cara de fastidio que había perfeccionado en los últimos años, como si visitarme fuera una obligación más pesada que pagar impuestos. Laura lo siguió, arrastrando los pies y revisando su celular, como siempre hacía cuando venía a mi casa. Los niños no venían con ellos. ¿Y Sofía y Mateo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Se quedaron con mi mamá, respondió Laura sin levantar la vista de su teléfono. Dijimos que era una junta de adultos. Se sentaron en mis sillas de plástico en el patio, José cruzándose de brazos y Laura suspirando como si estar ahí fuera el mayor sacrificio del mundo. Yo me quedé de pie, porque mis piernas temblaban tanto que no confiaba en poder sentarme sin colapsar. ¿De qué querías hablar, mamá?, José preguntó con ese tono impaciente que usaba cuando creía que estaba perdiendo el tiempo. Respiré profundo y saqué de mi bolsa el estado de cuenta del banco. Lo desdoblé lentamente y se lo mostré. «De esto», dije, mi voz apenas un susurro, «de los 247,000 pesos que tomaste de mi cuenta sin preguntarme». El cambio en la expresión de José fue inmediato. Sus ojos se agrandaron, su cara se puso roja, y por un momento pareció un niño pequeño que había sido descubierto robando dulces. «Mamá, ¿cómo me enteré?», completé su pregunta. «Porque fui al banco, José. Porque soy vieja, pero no soy estúpida». Laura levantó la vista de su celular por primera vez desde que había llegado. Sus ojos iban del papel en mis manos a la cara de José, y pude ver el momento exacto en que entendió de qué estábamos hablando. «José», murmuró Laura, «¿le dijiste que eran solo unos pesos?». «Cállate», le gritó José a su esposa con una violencia que me heló la sangre. Era la primera vez que lo veía perder el control así. «Esto no es tu problema». «Claro que es mi problema». Laura se paró de su silla, temblando de rabia. «Yo te dije que no le mintieras a tu mamá. Te dije que le explicaras para qué necesitábamos el dinero». «¿Para qué necesitaban el dinero?», pregunté, aunque parte de mí ya no quería saber la respuesta. José se pasó las manos por el cabello, caminando en círculos por mi pequeño patio como un animal enjaulado. Laura lo miraba con una mezcla de ira y pánico. «Díselo». Laura le gritó a José.
Dile por qué necesitábamos el dinero. Dile la verdad por una vez en tu vida. No, no. José se volteó hacia su esposa con los puños cerrados. No voy a decirle nada. Pero Laura ya había decidido hablar. Se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración y rabia. Señora Carmen, me dijo con voz temblorosa, el dinero era para el enganche de una casa nueva. Una casa en las Lomas, en un fraccionamiento privado. José quería mudarse ahí porque dice que nuestro barrio actual ya no es suficientemente bueno para nosotros. Las palabras me golpearon como piedras. Una casa nueva, en las Lomas. Mi dinero, los ahorros de toda mi vida con Miguel, se había ido para que mi hijo pudiera vivir en un lugar más elegante. ¿Una casa? Susurré, sintiendo como si alguien me hubiera vaciado los pulmones. ¿Tomaste mis ahorros para una casa? José finalmente se detuvo y me miró a los ojos. Por un momento, vi un destello del niño que había sido, asustado y arrepentido. Pero ese destello desapareció tan rápido como había llegado. Mamá, dijo con voz más suave, acercándose a mí, iba a devolvértelo todo. Es una inversión. La casa se va a valorizar, y cuando la vendamos en unos años, te voy a poder dar más dinero del que tomé. ¿En unos años? Repetí, sin poder creer lo que estaba escuchando. José, tengo 69 años. ¿Qué pasa si me enfermo antes de esos unos años? ¿Qué pasa si necesito ese dinero para mis medicinas? Para vivir. Ay, mamá, no seas dramática. José agitó la mano como si estuviera espantando una mosca. Tú estás muy sana. Vas a vivir muchos años más. No soy dramática. Exploté con una fuerza que no sabía que tenía. Soy una vieja que se quedó sin dinero porque su propio hijo la robó. Yo no te robé. José gritó de vuelta. Soy tu hijo. Todo lo que tú tienes debería ser mío de todas formas. Esas palabras me pegaron tan fuerte que tuve que agarrarme de la pared para no caerme. ¿Todo lo que yo tenía debería ser suyo? ¿Así me veía mi hijo? ¿Como una anciana que solo existía para darle dinero cuando él lo necesitara? José Luis Morales, dije con voz que salía desde lo más profundo de mi alma herida. ¿Así es como me ves? ¿Como una alcancía que puedes romper cuando se te antoje? Por primera vez en toda la conversación, José pareció darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Su cara cambió, y por un momento pensé que se iba a disculpar, que iba a reconocer su error. En lugar de eso, atacó. «Tú nunca entiendes nada», me gritó, señalándome con el dedo como si yo fuera una niña regañada. «Siempre estás pensando solo en ti misma. Nosotros también tenemos necesidades. Mis hijos merecen vivir mejor». ¿Pensando solo en mí misma? La incredulidad me hizo reír, pero fue una risa amarga, sin alegría. «José, yo te he dado todo en mi vida. Todo. Vendí mis joyas para tus medicinas cuando eras niño. Trabajé dobles turnos para pagarte la escuela. Vacié mis ahorros para tu boda. Cuidé a tus hijos gratis durante años. ¿Y ahora me dices que pienso solo en mí misma? Eso era tu obligación», gritó José. Y en ese momento supe que había perdido completamente a mi hijo. Eras mi madre. Era tu trabajo cuidarme. Laura puso su mano en el brazo de José, tratando de calmarlo, pero él se la quitó bruscamente. «José, ya párale». Laura murmuró. «Ya dijiste suficiente». «No». José siguió gritando, desahogando años de resentimiento que yo no sabía que existía. «Estoy harto de que mi mamá siempre se haga la víctima. Estoy harto de que siempre nos haga sentir culpables por querer algo mejor en la vida». «¿Hacerlos sentir culpables?», repetí, sintiéndome como si estuviera en una pesadilla. «José, yo nunca les he pedido nada. Nunca». «Exacto». José me señaló triunfante, como si hubiera ganado un argumento. «Nunca pides nada, pero siempre tienes esa cara de mártir, siempre con tu dolor silencioso, siempre con tus suspiros, siempre haciéndonos sentir mal por tener una vida propia». Sus palabras me atravesaron como balas. Mi dolor silencioso, mis suspiros. ¿Así había interpretado José todos mis años de sacrificio? ¿Como manipulación emocional? En ese momento, algo se rompió dentro de mí de forma definitiva. No fue como la taza que se había estrellado en mi cocina. Fue como un edificio completo que colapsa,
piso por piso, hasta que no queda nada en pie. «Está bien», dije con una voz que no reconocí como mía. Era fría, distante, sin emociones. «Está bien, José». Ya entendí. José y Laura se quedaron callados, sorprendidos por el cambio súbito en mi tono. Entendí que para ti soy solo una fuente de dinero y culpa. Entendí que mis 69 años de vida, mis sacrificios, mi amor de madre, no significan nada para ti. Me enderecé, y por primera vez en meses me sentí firme sobre mis piernas. Entendí que tu padre tenía razón cuando me decía que tú necesitabas aprender el valor de las cosas por ti mismo. «Mamá», José comenzó, pero lo interrumpí. «No». Levanté mi mano, y algo en mi gesto lo hizo callarse inmediatamente. «Ya no soy tu mamá alcancía. Ya no soy tu mamá culpa. Ya no soy tu mamá conveniente». Me acerqué a él, y por primera vez en años, José tuvo que levantar la vista para mirarme a los ojos. A pesar de ser más alta que él, durante tanto tiempo me había sentido pequeña en su presencia. ¿Jesús perdonaría esto también? Susurré, más para mí misma que para él. José frunció el ceño, sin entender lo que había dicho. Entonces, con una claridad que me sorprendió a mí misma, encontré mi respuesta. «Te perdono, José, pero ya no voy a permitir que me uses». Laura se puso de pie, agarrando la mano de José. «Vámonos», le murmuró. «Esto ya se salió de control». Mientras se dirigían hacia la puerta, José se volteó una última vez. «Mamá, tú sabes que no quise lastimarte. El dinero está invertido. Te juro que te lo voy a devolver». Lo miré a los ojos, viendo por última vez al niño que había sido y al hombre en que se había convertido. «José», le dije suavemente, «el dinero ya no importa. Lo que importa es que por primera vez en mi vida veo a mi hijo tal como realmente es». Cuando se fueron y el ruido de su coche se perdió en la distancia, me quedé sola en mi patio, viendo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscuro de la Ciudad de México. Por primera vez en meses, no lloré. En lugar de eso, me arrodillé en mi pequeño altar y susurré: «Señor, muéstrame quién soy cuando no soy la madre de José». La mañana siguiente al confronto con José fue la primera vez en 69 años que me desperté sin el peso aplastante de ser la madre perfecta. Me levanté a las 5 como siempre, pero algo había cambiado profundamente en mi interior. Mis rodillas seguían crujiendo al arrodillarme frente a mi altar casero, pero mi corazón se sentía diferente, más liviano, como si hubiera soltado una carga que había estado cargando durante décadas sin darme cuenta. «Señor Jesús», susurré mientras encendía la veladora que siempre acompañaba mis oraciones matutinas. «Ya no sé quién soy, si no soy la mamá que siempre dice sí. Enséñame quién es Carmen cuando no está tratando de ganarse el amor de su hijo». Por primera vez en meses, sentí que mis palabras realmente llegaban al cielo, que no rebotaban contra el techo de mi casa como pelotas sin destino. Esa mañana tomé una decisión que me aterró y me liberó al mismo tiempo. Caminé hasta el teléfono público de la esquina, metí mis últimas monedas y marqué el número del banco. «Buenos días», le dije a la empleada que contestó. «Soy Carmen Morales. Quiero reportar una transferencia no autorizada de mi cuenta». Mi voz temblaba, pero por primera vez no era de miedo, era de determinación. «Señora Morales, ¿puede venir al banco para hacer el reporte formal? Necesitamos que traiga identificación y toda la documentación relacionada con la transferencia». «¿Sí?», respondí, sintiendo como si estuviera saltando de un precipicio sin saber si había red abajo. «Voy para allá». El camino al banco fue el más largo de mi vida. Cada paso que daba alejándome de mi casa era un paso alejándome de la mujer que había sido durante casi 70 años. La mujer que jamás se quejaba, que jamás reclamaba, que siempre perdonaba sin condiciones. En el banco, Lupita me recibió con una expresión de sorpresa cuando le expliqué lo que había venido a hacer. «Señora Carmen», me dijo suavemente, «¿está segura de esto? Es su hijo. Estas cosas se complican mucho cuando involucran familia». «Lupita», le respondí, mirándola directamente a los ojos, «durante 42 años he sido madre. Hoy necesito aprender a ser Carmen».
Llenar los formularios fue como escribir mi propia declaración de independencia. Cada línea que completaba, cada firma que ponía, era un acto de amor propio que nunca antes me había dado permiso de ejercer. El proceso puede tomar varias semanas, me explicó el gerente del banco, un hombre joven que me miraba con una mezcla de respeto y tristeza. Y existe la posibilidad de que su hijo tenga que devolver el dinero inmediatamente si se determina que fue una transferencia fraudulenta. Entiendo, le dije, y por primera vez en meses, realmente entendía algo. Entendía que tenía derecho a protegerme, que tener 69 años no me convertía en propiedad de nadie, ni siquiera de mi hijo. Cuando salí del banco, el sol de mediodía me pareció más brillante que nunca. Caminé por las calles de mi barrio viendo todo con ojos nuevos. Las casas humildes pero llenas de dignidad, los vendedores ambulantes trabajando honradamente, las madres jóvenes cargando a sus bebés con esa mezcla de cansancio y amor que yo recordaba tan bien. Por primera vez en décadas, no tenía prisa por llegar a ningún lado, no tenía que cocinar para nadie más que para mí, no tenía que esperar la llamada de José pidiendo favores o dinero. Esa libertad me asustó tanto que tuve que sentarme en una banca del pequeño Parque Hidalgo, el mismo donde había llevado a José cuando era niño, donde había empujado su columpio miles de veces mientras él gritaba, «¡Más alto, mamá! ¡Más alto!». ¿Y ahora qué? Le pregunté a la estatua de bronce de Miguel Hidalgo que presidía el parque. El Libertador de México me miraba con esos ojos de metal que habían visto pasar generaciones de vecinos. ¿Cómo se vive cuando ya no vives para otros? Esa tarde, hice algo que no había hecho en años. Fui al mercado de San Juan solo para mí. No para comprar lo que necesitaba José, o lo que les gustaba a los nietos, o lo que estuviera en oferta porque el dinero era poco. Caminé entre los puestos preguntándome, ¿qué le gusta a Carmen? ¿Qué la hace feliz? Me detuve frente al puesto de Doña Socorro, que vendía flores frescas. Había un ramo de margaritas blancas que me llamó la atención, sencillas pero hermosas, como pequeños soles que sonreían hacia el cielo. ¿Cuánto cuestan las margaritas?, pregunté. 50 pesos, güerita, me respondió Doña Socorro con su sonrisa desdentada. Durante un segundo, el viejo instinto me hizo pensar, 50 pesos que podría ahorrar, 50 pesos que podría necesitar para algo más importante. Pero entonces recordé que ya no tenía que ahorrar cada peso para las emergencias de José. Me las llevo, dije, y sentí como si hubiera comprado mi libertad por 50 pesos. Caminé de regreso a mi casa con las margaritas en las manos, sintiendo cómo la gente me miraba. Estaba segura de que pensaban, ¿por qué esa señora se compra flores? ¿No tiene cosas más importantes en qué gastar? Pero por primera vez en mi vida, no me importó lo que pensaran los demás. En mi casa, puse las margaritas en un florero que había estado guardado en un estante alto desde la muerte de Miguel. Era un florero de vidrio azul que él me había regalado en nuestro 10º aniversario, pero que nunca había vuelto a usar porque era demasiado elegante para el uso diario. Mientras acomodaba las flores, me di cuenta de algo revelador. Había estado viviendo como si fuera demasiado poco importante para usar las cosas bonitas, como si no mereciera las pequeñas alegrías de la vida. Esa noche, cociné algo que no había preparado en años: chiles en nogada. Era mi platillo favorito, pero José no lo toleraba porque tenía demasiadas cosas raras encima, y Miguel siempre decía que era mucho trabajo para tan poca comida. Así que había dejado de hacerlo. Mientras pelaba las nueces para la nogada, cada movimiento de mis manos se sentía como un acto de rebelión amorosa hacia mí misma. El aroma que llenó mi cocina me llevó de vuelta a cuando era joven y cocinaba porque me gustaba, no solo por obligación. Me senté a cenar frente a mis margaritas, en mi mesa pequeña, comiendo mis chiles en nogada y sintiendo algo que había olvidado que existía: satisfacción personal. No la satisfacción de hacer feliz a alguien más, sino la de hacer algo hermoso para mí misma. Después de cenar, en lugar de lavar los platos inmediatamente como había hecho durante toda mi vida, me senté en mi silla de mimbre y simplemente miré las estrellas. No tenía que planear el desayuno de nadie. No tenía que preocuparme por si José iba a llamar necesitando algo. No tenía que estar disponible para las crisis de otros. Por primera vez en décadas, mi tiempo me pertenecía completamente. Alrededor de las 10 de la noche, sonó mi teléfono.
Mi corazón se aceleró automáticamente, con ese reflejo condicionado de décadas de ser la mujer que siempre contestaba, que siempre estaba disponible. Era José. ¿Mamá? Su voz sonaba tensa, preocupada. Necesito hablar contigo. Laura me dijo que fuiste al banco hoy. Por un momento, el viejo instinto me empujó a explicarme, a disculparme, a tranquilizarlo. Pero algo nuevo dentro de mí, algo que había nacido esa mañana durante mis oraciones, me hizo responder de manera diferente. Sí, fui al banco. Mamá, ¿qué hiciste? La pregunta tenía ese tono que había usado conmigo desde niño, cuando creía que yo había hecho algo malo, cuando necesitaba controlar mis acciones para que no interfirieran con sus planes. José, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Hice lo que tenía que hacer para protegerme. Mamá, tú no entiendes. Si reportas eso como fraude, me pueden meter a la cárcel. Su pánico era palpable. Pero por primera vez, su miedo no se convirtió automáticamente en mi responsabilidad de solucionarlo. José, le respondí, y mi voz sonaba como la de una mujer que nunca antes había conocido. Durante 42 años, cada decisión que tomé fue pensando en tu bienestar. Cada peso que gasté, cada sacrificio que hice, cada lágrima que derramé, fue por ti. Ahora, por primera vez en mi vida, tomé una decisión pensando en mí. Pero soy tu hijo. Sí, le dije suavemente. Eres mi hijo, pero yo también soy una persona, y las personas tienen derecho a protegerse, incluso de sus hijos. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Pude escuchar su respiración agitada. Pude imaginar su cara de incredulidad. No puedo creer que me hagas esto, murmuró finalmente. José, le dije, y por primera vez en mi vida, no me disculpé por cuidar de mí misma. Lo que no puedo creer es que me haya tomado 69 años aprender a hacerlo. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban. Mi corazón latía como si hubiera corrido un maratón, pero no me sentía culpable. Me sentía libre. Esa noche, antes de dormir, me arrodillé frente a mi altar como siempre, pero mi oración fue completamente diferente. ¡Señor Jesús!, susurré mientras el aroma de mis margaritas llenaba mi sala pequeña. Gracias por enseñarme que cuidar de mí misma no es egoísmo, es amor propio. Y tal vez, solo tal vez, es lo que tú siempre quisiste que aprendiera. Me acosté en mi cama, entre sábanas que había lavado solo para mí, en una casa que por primera vez en años se sentía como mi hogar, y no como una estación de servicio para la familia de José. Por primera vez en meses, dormí toda la noche sin despertarme con ansiedad. Y cuando abrí los ojos la mañana siguiente, lo primero que vi fueron mis margaritas blancas saludando al nuevo día desde mi florero azul, recordándome que Carmen Esperanza Morales tenía derecho a ser feliz. Tenía derecho a existir no solo como madre, sino como mujer. Tenía derecho a protegerse. Tenía derecho a florecer. 3 días después de mi llamada al banco, José llegó a mi casa con toda la artillería familiar. Era sábado por la mañana, y yo estaba regando mis nuevas margaritas cuando escuché el estruendo de varios carros estacionándose frente a mi humilde hogar. A través de la ventana vi bajar no solo a José y Laura, sino también a mis nietecitos Sofía y Mateo, y para mi sorpresa, a Esperanza, la madre de Laura, una mujer que siempre me había tratado con desdén porque consideraba que su hija había cazado hacia abajo al elegir a José. Mi corazón se encogió al ver a Sofía y Mateo. Era la primera vez que los veía desde el confronto, y corrieron hacia mí con esa alegría inocente que solo tienen los niños. ¡Abuela Carmen!, gritó Mateo, abrazándome las piernas con sus bracitos de 8 años. Abuela, ¿por qué papá dice que estás enojada con él?, preguntó Sofía con esos ojos grandes y preocupados que me partieron el alma. Antes de que pudiera responder, José se acercó con esa sonrisa forzada que había perfeccionado para las ocasiones incómodas. «Mamá», me dijo en voz alta, claramente para que los vecinos escucharan, «vinimos en familia para hablar contigo, porque las familias resuelven sus problemas juntas, ¿verdad?». Reconocí inmediatamente la estrategia. Había traído a los niños como escudos emocionales, sabiendo que yo nunca haría una escena frente a ellos.
Había traído a la suegra como testigo, para que viera cómo su pobre yerno era maltratado por su suegra loca. Era manipulación en su forma más calculada. «Pasen», les dije simplemente, porque no iba a darles el espectáculo que buscaban en la calle. Se acomodaron en mi pequeña sala como un jurado preparándose para dictar sentencia. José se sentó en el centro, con Laura a un lado y doña Esperanza al otro. Los niños se quedaron de pie junto a mí, inconscientemente protegiéndome, lo que me dio una fuerza que no esperaba sentir. «Mamá», comenzó José con esa voz de víctima que había perfeccionado durante años. «Venimos porque estás actuando de una manera muy extraña. Laura me contó que fuiste al banco a reportarme como si fuera un ladrón». Doña Esperanza asintió gravemente, como si fuera una jueza experimentada en dramas familiares. «Carmen», me dijo con esa voz condescendiente que siempre usaba conmigo, «José es un buen muchacho, trabajador, responsable. No entiendo por qué de repente quieres causarle problemas». «¿Causarle problemas?», repetí suavemente, sintiendo cómo esa nueva fuerza interior comenzaba a crecer dentro de mí. ¿Reportar que alguien tomó 247,000 pesos de mi cuenta sin permiso es causarle problemas? «Pero soy tu hijo». José golpeó el brazo de mi silla de mimbre. «Lo que es tuyo es mío. Así funcionan las familias». Sofía se acercó más a mí, confundida por el tono agresivo de su padre. Mateo me tomó la mano con esa confianza ciega que tienen los niños hacia las personas que aman. «José», le dije con una calma que me sorprendió, «¿le has explicado a doña Esperanza para qué usaste ese dinero?». Vi cómo José se tensó inmediatamente. Laura le lanzó una mirada de advertencia, pero doña Esperanza ya había notado el intercambio. «¿Para qué fue el dinero?», preguntó la suegra, mirando a José con ojos entrecerrados. Para gastos necesarios», murmuró José, evitando la mirada de todos. «¿Gastos necesarios?». Me levanté de mi silla, y por primera vez en años, sentí que tenía toda la autoridad moral del mundo. «José, dile a doña Esperanza que usaste los ahorros de toda mi vida para el enganche de una casa en Las Lomas. Dile que me mentiste diciéndome que era un pequeño préstamo. Dile toda la verdad». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Doña Esperanza miró a José con una expresión que pasó de la defensa a la incredulidad. «¿Las Lomas?», repitió lentamente. «¿Usaste el dinero de tu madre para comprar una casa en Las Lomas?». «Es una inversión», se defendió José débilmente. «La casa se va a valorizar». «¿Con el dinero de tu madre?». Doña Esperanza se puso de pie, y por primera vez en todos los años que la conocía, estuvo de mi lado. «José, eso no está bien. Esa señora ya está grande. Ese dinero era para sus medicinas, para su vejez». Laura trató de intervenir. «Mamá, no entiende la situación completa». «No», doña Esperanza la interrumpió. «Tú tampoco, Laura. Yo crié a 5 hijos, y jamás se me hubiera ocurrido tocar los ahorros de mi madre para comprar una casa». José se puso rojo de la ira. No había esperado que su plan se volviera contra él de esta manera. «Todas están exagerando», gritó, perdiendo completamente el control. «Mi mamá va a estar bien. Ella no necesita tanto dinero. Vive como una pobre de todas formas». Esas palabras cayeron como bombas en la sala. Sofía me miró con ojos asustados, sin entender por qué su papá le gritaba así a su abuela. Mateo comenzó a llorar silenciosamente. En ese momento, algo se cristalizó dentro de mí con una claridad absoluta. Tomé la Biblia que siempre tenía sobre la mesa de centro, la misma que Miguel y yo habíamos leído juntos durante 40 años, y la abrí en el Salmo 27. «El Señor es mi luz y mi salvación». Comencé a leer con voz clara y firme. «¿De quién temeré? El Señor es el refugio de mi vida. ¿Quién me hará temblar?». «Mamá, ¿qué estás haciendo?», José preguntó, claramente incómodo. Continué leyendo. «Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mi carne, mis enemigos y adversarios tropiezan y caen». «Carmen», murmuró doña Esperanza, «¿por qué lees eso?». Cerré la Biblia y miré directamente a los ojos de José, porque durante 42 años he tenido miedo. Miedo de no ser suficiente como madre. Miedo de que mi hijo me abandonara si no le daba todo lo que pedía.
miedo de quedarme sola si no me mantenía disponible para todos sus caprichos. Me acerqué a José, y aunque él era más alto que yo, en ese momento me sentí como una gigante. Pero ya no tengo miedo, José, porque finalmente entendí que el amor verdadero no se compra con dinero, y que una madre que permite que su hijo la trate mal no le está haciendo un favor, le está enseñando a ser un mal hombre. ¿Qué estás diciendo?, José preguntó, su voz comenzando a quebrarse. Estoy diciendo que te perdono, José Luis Morales. Te perdono por robarme. Te perdono por mentirme. Te perdono por tratarme como si fuera tu empleada personal. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Pero ya no voy a permitir que me uses más. Ya no voy a ser tu mamá cajero automático. Ya no voy a ser tu mamá niñera gratis. Ya no voy a ser tu mamá culpable. José se puso de pie bruscamente, temblando de rabia. No puedes hablarme así. Soy tu hijo. Exactamente. Le respondí con una firmeza que nunca supe que tenía. Eres mi hijo. Y como tu madre, es mi responsabilidad no criarte para que seas un aprovechador. Debí haber aprendido a decirte no hace 40 años. Doña Esperanza se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. Carmen tiene razón, José. Lo que hiciste está mal. Laura comenzó a llorar. José, tal vez deberíamos devolverle el dinero a tu mamá. No. José gritó, y en ese grito se escuchó al niño mimado que siempre había sido. Ese dinero ya está invertido. No se puede devolver así nada más. Me arrodillé frente a Sofía y Mateo, tomando sus manitas en las mías. Mis amores, les dije suavemente, quiero que sepan que su abuela los ama más que a su propia vida. Pero también quiero que aprendan algo muy importante. Amar a alguien no significa permitir que nos traten mal. Sofía me abrazó fuerte. Abuela, ¿por qué papá está tan enojado contigo? Porque papá nunca aprendió que cuando amas a alguien, no tomas cosas que no son tuyas, aunque esa persona te ame mucho. José se dirigió hacia la puerta con pasos furiosos. ¡Vamos!, le gritó a Laura. No voy a quedarme aquí escuchando esto. Laura se puso de pie dudosa, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Señora Carmen, lo siento. José me dijo que usted estaba de acuerdo con todo. Laura, le dije gentilmente, te voy a dar un consejo de mujer a mujer. No permitas que tu esposo te convierta en cómplice de sus errores. Tú eres mejor que eso. Cuando José se dio cuenta de que Laura no lo seguía inmediatamente, regresó hecho una furia. Laura, vámonos ahora. José. Doña Esperanza se interpuso entre él y su esposa. Cálmate. Estás actuando como un niño berrinchudo. No me van a decir cómo actuar en mi propia familia. Esta no es tu familia, le dije con una claridad que cortó el aire como navaja. Esta es mi casa, y aquí se respeta. Si no puedes respetar, puedes irte. José me miró como si nunca me hubiera visto antes. Como si de repente se diera cuenta de que la mujer que había estado manejando durante décadas ya no existía. No puedo creer lo que te has vuelto, murmuró. Yo tampoco, le respondí con una sonrisa que salía desde lo más profundo de mi alma sanada. Me volví una mujer que se respeta a sí misma. Me volví una madre que dice la verdad. Me volví Carmen Esperanza Morales completa. No solo un pedazo de mí misma viviendo para otros. José salió dando un portazo que hizo temblar toda mi casita humilde. Doña Esperanza me abrazó. Y por primera vez desde que la conocía, sentí su respeto genuino. Carmen, me dijo, tienes razón. José necesita aprender esta lección. Esa noche, después de que todos se fueron, me arrodillé frente a mi altar y susurré, Señor Jesús, gracias por darme el valor de amar a mi hijo lo suficiente como para dejar de mimarlo. Por primera vez en meses, me sentí completamente en paz. 2 semanas después del confronto final con José, mi vida comenzó a florecer de maneras que nunca había imaginado posibles a los 69 años. Era como si Dios hubiera estado esperando todo este tiempo a que yo me diera permiso de ser feliz, de vivir para mí misma, de descubrir quién era Carmen cuando no estaba definida únicamente por ser la madre de alguien más. Todo comenzó un martes por la mañana, cuando doña Remedios,
mi vecina de toda la vida, tocó a mi puerta con una propuesta que cambiaría mi perspectiva para siempre. «Carmen», me dijo mientras se sentaba en mi cocina, aceptando una taza de café de olla que había preparado solo para mí, pero que ahora compartía con gusto. «Hay algo que quiero proponerte. En la parroquia, están organizando un grupo de oración para señoras de nuestra edad. Nos juntamos los miércoles por la tarde para rezar el rosario, leer las escrituras y platicar. ¿Te gustaría venir?» La invitación me llegó al corazón como un rayo de sol después de meses de tormenta. Durante tanto tiempo había ido a misa como un fantasma, sentándome sola en la última banca, sintiéndome invisible entre las familias completas. La idea de tener una comunidad de mujeres que entendieran mis circunstancias me llenó de una esperanza que no había sentido en años. ¿De verdad me quieren ahí?, pregunté, con esa inseguridad que todavía cargaba después de tanto tiempo sintiéndome rechazada. «Por supuesto. Carmen, tú siempre has sido una mujer de fe. Todas en el grupo hemos pasado por cosas difíciles. Algunas somos viudas, otras tenemos hijos que nos han decepcionado, otras estamos cuidando esposos enfermos. Pero cuando nos juntamos a orar, encontramos fuerza unas en otras». Esa misma tarde, me puse mi mejor vestido, el azul marino que había usado para eventos especiales durante años, y caminé hacia la parroquia de San Rafael con el corazón palpitando de nervios y expectativa. El grupo se reunía en el salón pastoral, un espacio sencillo pero acogedor con sillas dispuestas en círculo y una imagen del Sagrado Corazón de Jesús presidiendo desde la pared. Cuando entré, 5 mujeres de mi edad se voltearon hacia mí con sonrisas genuinas que me hicieron sentir bienvenida inmediatamente. «Carmen», exclamó María Elena, una señora delgada con cabello blanco como la nieve que conocía de vista de las misas dominicales. «Qué alegría que hayas venido». Me presentaron a todas. Estaba Consuelo, viuda como yo, cuyos hijos vivían en Estados Unidos y solo la llamaban en Navidad. Estaba Esperanza, no la suegra de Laura, sino otra Esperanza, quien cuidaba a su esposo con Alzheimer desde hacía 5 años. Estaba Luz, cuyos hijos adultos le habían quitado su casa y la tenían viviendo de su pensión miserable. Y estaba Amparo, una mujer fuerte que había criado sola a 6 hijos, después de que su marido las abandonara. Mientras escuchaba sus historias durante esa primera tarde, me di cuenta de que no estaba sola en mi sufrimiento. Cada una de estas mujeres había enfrentado traiciones, abandonos, decepciones familiares, pero todas habían encontrado una forma de mantener su fe y su dignidad intactas. «El Señor nunca nos abandona», dijo María Elena mientras dirigía el rosario esa tarde. «A veces permite que otros nos abandonen para enseñarnos que Él es todo lo que realmente necesitamos». Sus palabras resonaron en mi corazón como campanas de esperanza. La semana siguiente, no solo regresé al grupo de oración, sino que me ofrecí como voluntaria para ayudar con la limpieza de la iglesia los sábados por la mañana. Durante décadas, todo mi tiempo libre había estado dedicado a José y sus necesidades. Ahora, por primera vez, podía dedicar ese tiempo a algo que realmente me llenaba el alma. Trabajar en la casa de Dios me daba una paz profunda. Mientras limpiaba los bancos de madera, pulía los candelabros de bronce y arreglaba las flores del altar, sentía como si cada movimiento fuera una oración en sí misma. El padre Ernesto, el párroco joven que había llegado el año anterior, siempre me agradecía con esa sonrisa sincera que me recordaba por qué había amado tanto mi fe durante todos estos años. «Señora Carmen», me dijo un sábado mientras yo terminaba de limpiar el altar mayor, ¿ha considerado unirse al ministerio de visitación? Tenemos muchas personas mayores que están enfermas o solas y necesitan compañía. La propuesta me emocionó tanto que casi se me salieron las lágrimas. «Padre, ¿cree que yo podría ser útil en algo así? Señora Carmen, usted irradia una paz y una fortaleza que solo vienen de haber pasado por el fuego y haber salido purificada. Eso es exactamente lo que necesitan las personas que están sufriendo». Una semana después, comencé a visitar a doña Soledad, una anciana de 85 años que vivía sola en un cuartito detrás de la carnicería de su sobrino.
Doña Soledad tenía artritis tan severa que apenas podía caminar, y sus únicos familiares la visitaban solo cuando necesitaban pedirle algo de su pequeña pensión. La primera vez que la visité, llevé un ramo de margaritas blancas como las que ahora compraba para mí misma cada semana. Doña Soledad las recibió como si fueran diamantes. ¿Para mí?, preguntó con ojos llenos de lágrimas. Nadie me había traído flores desde que murió mi hermana, hace 10 años. Nos sentamos en su salita diminuta, tomando té de manzanilla mientras yo le leía pasajes de los Salmos. Su cara se iluminaba con cada palabra, y cuando terminé de leer el Salmo 23, ella susurró: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». «Es mi favorito también», le dije, tomando su mano arrugada entre las mías. Comencé a visitarla 3 veces por semana. Le llevaba comida casera, le leía la Biblia y simplemente le hacía compañía, pero pronto me di cuenta de que estas visitas me estaban sanando a mí tanto como a ella. Al servir a Doña Soledad, redescubrí el propósito verdadero del amor: dar sin esperar nada a cambio, pero dar por elección, no por obligación. Un mes después de unirme al grupo de oración, María Elena me invitó a algo que cambió mi vida para siempre. Un retiro espiritual de fin de semana en el Santuario de Guadalupe en Tepeyac. «Carmen», me dijo después de nuestro rosario del miércoles, «un grupo de nosotras va al retiro el próximo fin de semana. ¿Te gustaría venir? Es precioso. Hay conferencias sobre la fe, tiempo para oración personal y la oportunidad de renovar nuestro compromiso con Cristo». La idea de viajar, de hacer algo completamente para mi crecimiento espiritual, me emocionó tanto que esa noche no pude dormir. Hacía años que no hacía algo solo por el placer de hacerlo, algo que alimentara mi alma en lugar de agotar mis recursos. El viernes por la mañana, subí al autobús con otras 12 señoras del grupo de oración, llevando una maleta pequeña que había empacado con más ilusión que si fuera a París. Durante el viaje de 3 horas, cantamos himnos, rezamos y compartimos historias de fe que me hicieron reír y llorar al mismo tiempo. El Santuario de Guadalupe me quitó el aliento. Miles de peregrinos de toda la República Mexicana llegaban para honrar a la Virgen, y el ambiente de devoción era tan intenso que se podía sentir físicamente. Cuando me arrodillé frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, rodeada de velas encendidas y el murmullo constante de oraciones en diferentes idiomas, sentí algo que no había experimentado en años: la presencia real y tangible de lo divino. «Virgencita», susurré mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, «gracias por no abandonarme cuando yo creí que Dios me había olvidado. Gracias por enseñarme que yo también merezco amor, empezando por el amor que me tengo a mí misma». Durante la conferencia del sábado por la tarde, el padre que dirigía el retiro habló sobre algo que transformó completamente mi perspectiva. El amor de Dios no es condicional. No tenemos que ganárnoslo siendo perfectos, siendo útiles, siendo convenientes para otros. Dios nos ama simplemente porque existimos, porque somos sus hijas amadas. Esas palabras se clavaron en mi corazón como flechas de luz. Durante 69 años, había creído que tenía que ganarme el amor siendo útil, siendo sacrificada, siendo la madre perfecta que nunca pedía nada para sí misma. Pero el amor verdadero no se ganaba, se recibía como regalo. Esa noche, durante la vigilia de oración, tuve la experiencia espiritual más profunda de mi vida. Estaba arrodillada en la capilla silenciosa, con solo la luz de las velas iluminando la imagen de Cristo crucificado, cuando sentí como si Jesús mismo me hablara directamente al corazón. «Carmen, hija mía, nunca te pedí que te perdieras a ti misma para amar a otros. Te pedí que te amaras a ti misma como yo te amo, y que desde ese amor pleno amaras a los demás». Lloré tanto esa noche que pensé que no me quedarían más lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de comprensión, de un perdón profundo hacia mí misma por todos los años que había creído que no merecía ser feliz. El domingo por la mañana, durante la misa en el santuario, cuando llegó el momento de la comunión,
Caminé hacia el altar con pasos firmes y el corazón lleno de una paz que nunca había conocido. Cuando el sacerdote puso la hostia en mis manos y dijo, «El cuerpo de Cristo», respondí, «Amén», con una convicción que venía desde lo más profundo de mi ser. En el autobús de regreso a la Ciudad de México, María Elena me tomó la mano y me dijo, «Carmen, estás brillando, se te ve diferente». Y tenía razón, me sentía diferente. Me sentía como si finalmente hubiera encontrado a la Carmen que Dios había creado desde el principio, una mujer fuerte, amorosa, valiosa, digna de respeto y felicidad. Esa noche, en mi casa pequeña pero llena de paz, me arrodillé frente a mi altar casero y susurré, «Señor Jesús, gracias por mostrarme que nunca estuve sola. Gracias por enseñarme que el amor verdadero empieza conmigo misma. Gracias por devolverme la esperanza. Por primera vez en mi vida, me sentí completa, no como la madre de José, no como la abuela de Sofía y Mateo, no como la viuda de Miguel, sino como Carmen Esperanza Morales, hija amada de Dios, mujer de fe, persona valiosa por sí misma. Y esa comprensión me llenó de una felicidad tan profunda que supe que nada ni nadie podría arrebatármela jamás. 6 meses después de aquel confronto que cambió mi vida para siempre, me desperté en una mañana de diciembre con el corazón lleno de una paz que jamás pensé que podría sentir. El sol entraba por la ventana de mi pequeña recámara, iluminando las margaritas frescas que ahora compraba religiosamente cada semana, no porque alguien más las fuera a disfrutar, sino porque Carmen Esperanza Morales merecía despertar rodeada de belleza. Era domingo, mi día favorito de la semana. Ya no porque fuera el único día que José solía visitarme cuando le convenía, sino porque era el día que dedicaba completamente a Dios y a mí misma. Me levanté sin prisa, estirando mis huesos que ya no crujían con tanta tristeza como antes, y me dirigí a mi altar casero para mis oraciones matutinas. «Buenos días, Señor Jesús», susurré mientras encendía la veladora que había acompañado todas mis mañanas durante los últimos meses. «Gracias por este día nuevo, por esta vida nueva que me has regalado a los 69 años». Mientras rezaba mi rosario, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi existencia. Mi casa seguía siendo la misma casita humilde en el barrio de San Rafael, con sus paredes de cemento y su piso de mosaico agrietado, pero ahora se sentía como un verdadero hogar. No un lugar donde esperaba visitas que no llegaban, o llamadas que nunca sonaban, sino un refugio de paz donde Carmen podía ser completamente ella misma. Después de mis oraciones, me preparé para la misa de las 10, pero no con la ansiedad de años pasados, preguntándome si estaría sola entre familias completas. Ahora llegaba sabiendo que mis hermanas del grupo de oración me estarían esperando, que el padre Ernesto me saludaría con esa sonrisa que reconocía mi ministerio de visitación, que los feligreses me conocían como Carmen la que ayuda, en lugar de Carmen la abandonada. Durante la misa, mientras cantaba los himnos con una voz que había recuperado su alegría, recordé el momento exacto en que todo cambió. No fue cuando José me robó el dinero, ni cuando me enfrenté a él, ni siquiera cuando puse límites firmes. El momento de transformación real había llegado cuando finalmente entendí que Dios me amaba sin condiciones, que no tenía que ganarme su amor siendo la mártir perfecta. El amor de Dios es gratuito, había dicho el padre del retiro en Guadalupe, y si Dios nos ama gratuitamente, nosotros también debemos amarnos a nosotros mismos gratuitamente. Después de misa, en lugar de regresar directamente a casa como había hecho durante años, me uní a mis amigas del grupo de oración para desayunar en la fonda de Doña Petra, a 2 cuadras de la iglesia. Nos sentamos alrededor de una mesa llena de chilaquiles verdes, café de olla y risas sinceras mientras platicábamos sobre nuestras semanas. «Carmen», me dijo Consuelo mientras partía un bolillo tostado, «cada domingo te veo más radiante. Es como si hubieras encontrado la fuente de la juventud». María Elena asintió sabiamente. «Es la fuente del amor propio, Consuelo. Carmen aprendió a quererse a sí misma como Dios la quiere». Tenían razón. Durante estos meses había descubierto que la verdadera juventud no venía de la ausencia de arrugas o canas,
sino de la presencia de propósito y dignidad en cada día vivido. Esa tarde, como todos los domingos desde hacía 3 meses, visité a doña Soledad. Llevaba una cazuela de caldo de pollo que había preparado la noche anterior, no porque alguien me lo hubiera pedido, sino porque cocinar para alguien que apreciaba genuinamente mi comida me llenaba de satisfacción. «Carmen», exclamó doña Soledad cuando abrió la puerta de su cuartito, sus ojos brillando con esa alegría que solo aparecía cuando llegaba alguien que realmente la amaba. «Qué puntual. Ya tenía el agua para el té». Mientras compartíamos el caldo y el té de manzanilla, doña Soledad me contó sobre su semana, cómo había logrado caminar hasta la esquina sin ayuda, cómo su sobrino había sido amable con ella por primera vez en meses, cómo las oraciones que rezábamos juntas la ayudaban a dormir mejor. «Carmen», me dijo tomando mi mano con sus dedos arrugados pero cálidos, «tú me salvaste la vida. Antes de que empezaras a venir, yo ya me había dado por vencida. Pensaba que Dios me había olvidado». «Doña Soledad», le respondí con esa honestidad que había aprendido a practicar, «usted me salvó la vida a mí también. Me enseñó que servir por amor es muy diferente a servir por obligación». Era cierto. Cuidar a doña Soledad me había mostrado la diferencia entre el amor verdadero y la dependencia tóxica. Con ella, yo daba libremente, sin esperar nada a cambio, sin sentirme usada o no apreciada. Ella recibía con gratitud genuina, sin dar por sentado mis cuidados o exigir más de lo que yo podía dar. Cuando regresé a mi casa al atardecer, encontré algo que ya no me sorprendía, pero que aún me llenaba de una tristeza tranquila. Un mensaje de José en mi contestadora. «Mamá», decía su voz, que sonaba cansada y algo desesperada. «Soy José. Necesitamos hablar. Las cosas no han salido como esperaba con la casa nueva. Llámame cuando escuches esto». Escuché el mensaje 2 veces mientras me preparaba una cena sencilla. Una quesadilla de queso Oaxaca con salsa verde casera, una taza de chocolate caliente y unas galletas Marías que mojaría mientras leía mi libro de meditaciones diarias. 3 meses atrás, un mensaje como ese me habría llenado de ansiedad. Me habría pasado toda la noche despierta preguntándome qué habría salido mal, sintiendo culpa por no estar disponible para rescatar a mi hijo de sus problemas, dudando de si había tomado las decisiones correctas. Ahora, simplemente suspiré con una tristeza serena y murmuré una oración. «Señor, si José necesita ayuda real, mándame la sabiduría para discernir entre sus necesidades genuinas y su deseo de seguir usándome, y dame la fuerza para responder con amor, pero también con límites sanos». No le regresé la llamada esa noche. Había aprendido que las emergencias reales de José podían esperar hasta el día siguiente, y que la mayoría de sus urgencias se resolvían solas cuando no encontraba una solución fácil en mí. El lunes por la mañana, después de mis oraciones y antes de ir a limpiar la iglesia, marqué el número de José. «¿Mamá?», contestó inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. «Buenos días, José. Escuché tu mensaje. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar por tu casa? Puedes venir esta tarde a las 5, le dije con firmeza. «Pero José, quiero que sepas que si vienes a pedirme dinero o a culparme por tus problemas, la visita va a ser muy corta». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Está bien, mamá. Solo necesito hablar contigo». A las 5 en punto, José tocó a mi puerta. Cuando la abrí, me sorprendió ver que venía solo, sin Laura, sin los niños, sin refuerzos emocionales. Parecía más delgado, más cansado, como si los últimos meses le hubieran cobrado factura. «Pasa», le dije, y nos sentamos en mi pequeña sala, él en la silla de plástico donde tantas veces había manipulado mis emociones, yo en mi silla de mimbre desde donde había aprendido a defenderme. «Mamá», comenzó José sin mirarme directamente a los ojos. Quería decirte que tenías razón, sobre todo». Lo miré en silencio, esperando a que continuara, sin correr a consolarlo como habría hecho antes. «La casa de las Lomas fue un error», continuó con voz quebrada. «Los pagos son más altos de lo que calculamos. Laura tuvo que regresar a trabajar tiempo completo, y aún así no nos alcanza.
Estamos pensando en venderla. ¿Y? Pregunté simplemente. José levantó la vista hacia mí, confundido por mi falta de dramática preocupación maternal. ¿Y? Mamá, vamos a perder dinero. Mucho dinero. Tu dinero. José, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Ese dinero ya no es mío. Tú lo tomaste, lo invertiste, tomaste las decisiones. Las consecuencias también son tuyas. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas, pero por primera vez no me lancé a consolarlo. ¿No vas a ayudarme? Preguntó con una voz que no había escuchado desde que era niño. José. Me incliné hacia él, hablando con la dulzura de una madre que ama lo suficiente como para dejar que su hijo aprenda. Te voy a ayudar de la única manera que realmente importa. Voy a rezar por ti. Voy a estar aquí cuando necesites consejos. Voy a seguir siendo tu madre. Hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Pero no voy a rescatarte de las consecuencias de tus decisiones, porque eso no te ayudaría a crecer como hombre. José lloró esa tarde en mi sala. Lloró como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño, y yo me quedé sentada, sintiendo compasión por él, pero sin permitir que su dolor se convirtiera en mi emergencia. Cuando se calmó, me miró con una expresión nueva, como si finalmente estuviera viendo a su madre como una persona real, en lugar de como un recurso disponible. ¿Cómo aprendiste a ser tan fuerte?, me preguntó. Sonreí, recordando el camino que había recorrido desde aquella mañana cuando descubrí la transferencia hasta este momento de paz profunda. Aprendí que el amor verdadero no es permitir que otros nos lastimen. Aprendí que Dios me ama tal como soy, no por lo que puedo hacer por otros. Y aprendí que tú vas a estar bien, José, pero solo si te permito ser responsable de tu propia vida. Cuando José se fue esa tarde, no me sentí culpable ni preocupada. Me sentí triste por su dolor, pero también esperanzada por su crecimiento. Esa noche, mientras regaba mis margaritas bajo las estrellas que brillaban sobre la Ciudad de México, reflexioné sobre el milagro de estos últimos meses. No el milagro de una vida perfecta, sino el milagro de una vida auténtica. A los 69 años, finalmente había aprendido la diferencia entre amar y complacer, entre servir y ser usada, entre perdonar y permitir el abuso. A los 69 años, había descubierto que nunca es demasiado tarde para florecer. Me arrodillé una última vez frente a mi altar, viendo la imagen del Sagrado Corazón que me había acompañado durante todas las tormentas. Señor Jesús, susurré con una gratitud que llenaba cada célula de mi cuerpo. Gracias por enseñarme que el amor empieza conmigo misma. Gracias por mostrarme que soy digna de respeto, de felicidad, de una vida plena. Cerré los ojos y sonreí, sintiendo como si finalmente hubiera llegado a casa después de un viaje muy largo. Carmen Esperanza Morales había encontrado su esperanza, y era hermosa. ¿Y tú, que me has escuchado hasta aquí? ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar y cómo la fe los ayudó a salir adelante? Cuéntame en los comentarios tu experiencia o la de alguien cercano. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y suscríbete para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así, en el nombre de Jesús. Amén.